Buenas tardes hermanos en Cristo. Un gusto y un honor saludar a toda esa gente. Yo quiero compartirles dos versículos de la Biblia, uno del Antiguo Testamento y otro del Nuevo Testamento, a donde vamos a aprender ustedes y yo hoy a no dejarnos usar como instrumentos del enemigo. En el Antiguo Testamento, el primer caso fue el caso de una serpiente que fue usada como instrumento de Satanás, pues por supuesto para engañar a Eva y a Adán, ¿verdad? Y hacerlos caer en los deseos de comer el fruto que Dios les había prohibido. Y pues así violaron el mandamiento que Dios les había dado, ¿verdad? El objetivo de Satanás siempre va a ser hacernos violar los mandatos de Dios, hacernos violar los mandamientos de Dios. Por eso, hermanos, hay que estar muy firmes en la fe para que podamos resistirle al diablo, para poder rechazarlo. Pues hay que estar firmes en la fe, en la oración, en la palabra de Dios, en obedecer su palabra y predicar el bien, predicar la verdad, la justicia, alejarnos de toda ocasión de pecado para poder resistirle al diablo. Voy a leerles en el Génesis 3 del 1 al 6, vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho. Dijo a la mujer: es cierto que Dios les ha dicho, no coman de ninguno de los árboles del jardín. La mujer respondió a la serpiente: podemos comer de los frutos de los árboles del jardín, pero no de ese árbol que está en medio del jardín. Pues Dios nos ha dicho, no coman de él, ni lo prueben siquiera, porque si lo hacen morirán. La serpiente dijo a la mujer: no es cierto que morirán, es que Dios sabe muy bien que el día en que coman de él, se les abrirán a ustedes los ojos. Entonces ustedes serán como dioses y conocerán lo que es bueno y lo que no lo es. A la mujer le gustó ese árbol que atraía a la vista y que era tan excelente para alcanzar el conocimiento. Tomó de su fruto y se lo comió, y le dio también a su marido. Vemos aquí claramente, amigos, que esta serpiente que Satanás tomó como instrumento para poder engañar a Eva y a Adán, pues cayeron muy redonditos al engaño, al pecado, a la desobediencia. Fue muy claro que desobedecieron a Dios. Les importó un comino sus mandamientos, el mandato que le había dado Dios. Y pues fíjense que al desobedecer a Dios, pues nosotros nos da miedo. Ya nos da, en vez de que vayamos a pedirle perdón y que nos arrepentamos del pecado que hemos cometido, pues a muchos de nosotros al pecar, pues nos vamos más al pecado, nos alejamos más de Dios y pues nos da miedo, nos da vergüenza. En ese momento pues el demonio se aprovecha porque ya lo dejamos entrar en nuestro corazón, pues nos mete pereza, nos mete miedo, nos mete vergüenza, nos mete cobardía, nos mete
nos aleja de Dios, para que me entiendan. Nos cega, el pecado nos cega. Fíjense en esta parte, en el versículo, ahí adelante, ahí mismo en Génesis 3, versículo 9 dice: Yahvé Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás? Este contestó: he oído tu voz en el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. Miraron que aquí Adán tuvo miedo al darse cuenta que él había cometido un error, que había desobedecido a Dios, que ya había hecho el mal, pues le dio miedo, le dio vergüenza, se escondió, ¿verdad? Yahvé Dios le replicó: ¿quién te ha hecho ver que estás desnudo? ¿Has comido acaso del árbol que te prohibí? El hombre respondió: la mujer que tú me pusiste a mi lado, me dio del árbol y comí. Aquí ya se empiezan a echar la culpa. Adán le echa la culpa a Eva, y a Eva le echa la culpa a la serpiente. Y a la serpiente, ¿quién le va a echar la culpa? ¿A Satanás? No, ya a Satanás ya no le pueden dar más castigo, porque él ya está condenado. Haga lo que haga, él ya no puede recibir perdón. Vamos a ver pues aquí cómo se echan la culpa unos a otros. El hombre respondió: la mujer que me pusiste a mi lado me dio del árbol y comí. Yahvé dijo a la mujer: ¿qué has hecho? La mujer respondió: la serpiente me engañó y comí. Ahí empezaron a echarse la culpa unos a otros, que la serpiente, que la mujer que me diste. Y la serpiente, ¿quién le iba a echar la culpa? Pues nadie, pues ya Satanás, aunque le echaran la culpa, ya él ya estaba condenado, ¿me entienden? Vamos a ver aquí el castigo que le dan a la serpiente por haberse dejado usar como instrumento del mal. Por eso hay que tener cuidado, hermanos, al dejarnos usar como instrumentos del enemigo, sea para hacer el mal, nos va a ir muy mal. El castigo de Dios, el juicio de Dios es fuerte, hermanos. Fíjense, esta serpiente, en este caso la serpiente, ¿qué castigo le dieron? Entonces Yahvé Dios dijo a la serpiente: por haber hecho esto, maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás tierra por todos los días de tu vida. Haré que haya enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te pisará la cabeza, y mientras tú herirás su talón. A la mujer le dijo: multiplicaré tus perdón. A la mujer le dijo: multiplicaré tus sufrimientos en los embarazos, y darás a luz a tus hijos con dolor. Siempre te hará falta un hombre, y él te dominará. Hasta ahí les leo, hermanos. Para reflexionar esta palabra hay que ponernos a reflexionarla, pues, para poder entenderla, hermanos. Y pues yo les comparto este versículo para que ustedes sepan que si Dios castigó un animal que fue usada como instrumento del enemigo, créanme que Dios castigará a todos aquellos que se dejen usar como instrumentos del mal, todos aquellos que desobedecen sus mandamientos, todos aquellos que predican la mentira, todos aquellos que violan sus mandatos. Los va a castigar, hermanos. Va a darles muy duro, porque Dios eso le molesta, que violemos sus mandamientos. Él los puso. Él no puede violar sus mandamientos, hermanos. Tengan en cuenta que Dios no puede contradecirse. Si Dios dio una orden, es para cumplirla. Si Dios dio una orden, es para ponerla en práctica.
porque Él no puede violar sus mandamientos. Lo que ha dicho, dicho está. Lo que está escrito, escrito está, hermanos. Él no puede violar su palabra. Tener mucho cuidado, hermanos. Yo quiero compartirles otro versículo donde un personaje muy famoso llamado Pedro fue usado también como instrumento de Satanás, hermanos. Y pues ¿quién fue Pedro? Pues fue un apóstol de Cristo. Y eso implica, hermanos, que también, aunque nosotros vayamos cerca de Dios, aunque estemos al lado de Cristo, estamos expuestos a ser tentados, a ser utilizados como instrumentos del enemigo. Hay que tener cuidado, hermanos, hay que tener cuidado por esas cosas, hermanos. Fíjense aquí en este caso, que es Pedro, en el caso de Pedro, fíjense, está en Mateo 16, versículo 21 al 23. Vamos a leerlo, dice: a partir de ese día, Jesucristo comenzó a manifestar a sus discípulos que Él debía ir a Jerusalén y que las autoridades judías, los sumos sacerdotes y los maestros de la ley lo iban a hacer sufrir mucho, que incluso debía ser ejecutado y que resucitaría al tercer día. Pedro lo llevó aparte y se puso a reprenderlo. Dios no lo permita, Señor. Nunca te sucederán tales cosas. Aquí Pedro tomó a Jesús aparte y se puso a reprenderlo y le dijo: Dios no lo permita, Señor, nunca te sucederán tales cosas. En pocas palabras, Pedro empezó a regañar a Jesús, empezó a reprenderlo, empezó a decirle: Señor, ¿por qué dices esas cosas? En pocas palabras, Pedro quiso decirle: ¿por qué, Señor, dices esas cosas? Si tú eres el Mesías, si tú eres Jesús, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el poderoso, ¿por qué dices que vas a sufrir? Vamos a ver Jesús cómo le contestó. Si le dijo: Pedro, tienes razón, pues yo no. ¿Para qué voy a ir a Jerusalén? ¿Para que me maten o para qué voy a sufrir? Vamos a ver cómo contestó Jesús, si le dio la razón a Pedro. Pero Jesús se volvió y le dijo: retírate y ponte detrás de mí, Satanás. ¿Quieres hacerme tropezar? Tus ambiciones no son las de Dios, sino las de los hombres. Claramente, hermanos, aquí se entiende que Pedro iba siendo utilizado como instrumento del Satanás, porque Jesús mismo se lo dice, ¿me entienden? Y pues Pedro, al escuchar a Jesús que le dijo así, Pedro se haya sentido, hermanos, muy apenado, muy avergonzado, humillado, ¿verdad? Porque pues según él iba reprendiendo a Jesús y le contestó, fíjense, de esta manera: ponte detrás de mí, Satanás. En pocas maneras, más que nada, Jesús iba reprendiendo al enemigo, a Satanás, que estaba hablando a través de Pedro, hermanos. Pedro, como era el instrumento, pues también también sintió pena, sintió vergüenza al oír que Jesús le decía esas palabras, ¿verdad? Porque en pocas palabras yo entiendo que Jesús reprendió a los dos, ¿verdad? Tan como el instrumento al que estaba hablando, ¿verdad? Por eso es que Jesús le dijo, pero Jesús se volvió y le dijo: retírate de aquí, Satanás, le dijo. Retírate y ponte detrás de mí, Satanás. En pocas palabras lo que quiere decir eso: retírate de él o retírate de aquí, Satanás, y ponte detrás de mí. Aléjate de aquí. Porque sus ambiciones de este personaje, que iba diciendo Pedro, las palabras que salieron de la boca de Pedro, pues no venían de Dios, no venían de él, no eran de Dios, pues, en pocas palabras, porque las palabras que le salían a Pedro eran del demonio, o sea, del enemigo. Pero esas palabras tenían un objetivo.
el objetivo de esas palabras era hacerlo desviar a Jesús de su misión, con palabras piadosas, con palabras así muy, muy sencillas, con palabras parecieran buenas esas palabras, ¿verdad? Pero Jesús conoce, hermanos, cuando está hablando Satanás a través de una persona. Y esos casos, este mensaje, hermanos, es para ustedes y yo, porque también nosotros en este tiempo, esa forma de actuar de Satanás que habla a través de las personas, que las utiliza como instrumentos, las está utilizando hoy, hermanos, en estos tiempos. Hay tantas personas que se dejan utilizar como instrumentos del enemigo sin darse cuenta, hermanos, para alejar muchas personas de la iglesia, para alejarlas, para sacarlas de la iglesia, del servicio, para desviarlas de su misión. En pocas palabras, hermanos, siempre Satanás va a ser su objetivo, eliminarnos, matar esa poca fe que tenemos, matar esa fe, matar matarnos, hermanos, alejarnos de lo que es la cosa de Dios. Y esa es su misión, hermanos, apartarnos de Dios, alejarnos de lo que Dios quiere que hagamos, violar sus mandamientos, predicar la mentira, predicar el egoísmo, hacer el mal, en pocas palabras. Esa es su misión de Satanás, hacernos caer en toda clase de pecado. Y pues Jesús no, hermanos, Jesús es lo contrario. Jesús quiere salvarnos, Jesús quiere que nosotros nos respetemos, nos amemos unos a otros, que nosotros lo adoremos juntos en un solo espíritu, en una sola fe, hermanos, y que dejemos el mal, que aprendamos a conocer el bien y el mal, pero aprendemos a conocer el bien para practicarlo. Y aprender a conocer el mal para no practicarlo, sino para evitarlo, para rechazarlo, hermano. Así como lo rechazó Jesús aquí, cuando Satanás vino hablando a través de Pedro y Jesús lo rechazó, hermanos. ¿Qué le dijo? Retírate y ponte detrás de mí, Satanás. A nosotros no es necesario que nosotros le digamos a una persona que entendamos que viene siendo usada como instrumento del mal. No es necesario decirle, ponte detrás de mí, Satanás, hermanos, sino simplemente decirle que no, que eso no está bien o que no quiero. Depende de la tentación que te esté poniendo el enemigo. Como si una persona me dice, vamos a echarnos unas copas, hay que salir a tomar unas copas a esta cantina, a este bar y pues uno como conoce de Dios, pues simplemente le puede decir, no, amigo, no puedo, no quiero hoy, o no se me antojan porque no tomo, porque yo no me gusta tomar, ¿verdad? Pues eso es rechazarlo, amigos, eso es rechazarlo. Porque el diablo va a tentarte con cualquier cosa, con cualquier tentación, de toda clase de tentaciones va a utilizar. Acuérdense de las 3 tentaciones, cómo Jesús lo rechazó en aquella parte, en Mateo 4, del 1 en adelante. Esas 3 tentaciones, cómo Jesús lo rechazó cuando lo tentó personalmente. Y aquí en este caso lo está tentando a través de Pedro. Jesús las 3 tentaciones lo rechazó con la Escritura. Y si nosotros no tomamos como arma la Escritura, ¿cómo lo vamos a vencer, hermanos? Tenemos que tomar la Escritura como arma para poder defendernos, porque si no agarramos la Escritura, el diablo nos va a venir venciendo tarde o temprano, porque Jesús las 3 veces lo rechazó con la Escritura, lo venció. Pues ahí les dejo, hermanos, este corto video para que aprendan, para que aprendamos ustedes y yo a rechazar el enemigo, para que aprendamos cómo usa de instrumentos a las personas, a este enemigo silencioso, astuto. Y nosotros hay que aprender a conocerlo cuando Él se nos acerca, cuando Él nos acecha, hermanos, para rechazarlo con la palabra de Dios, así como lo rechazó Jesús en aquellas 3 tentaciones. Pues ahí los dejo, hermanos, para que espero les sirva este corto video. Espero les sirva, hermanos. Y bendiciones a todos los que escuchen este video. Amén.